Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar viendo qué elementos de supervivencia deberíamos añadir en una mochila de 72 horas. Obviamente esto variará según las necesidades de cada uno. No hay mochila de emergencia que sea perfecta, pero sí hay ciertos elementos que pueden estar muy bien a la hora de resolver ciertos problemas. Bien, vamos a comenzar por la comida. Tener raciones de emergencia como las NRG5 vienen estupendamente, ya que tienen una caducidad de 20 años. Mezclándolas con agua se las podemos dar a los bebés. Así que es muy buena opción para tener en este tipo de mochilas de emergencia, ya que nos olvidamos de ellas, no tenemos que estar revisando constantemente la fecha de caducidad. Y con esto tenemos una muy buena ración de comida. También sería bueno añadir alimentos que no necesiten ser cocinados, como pueden ser barritas energéticas de estas, barritas de cereales, ya que así nos ahorraremos tener que llevar camping gas, casitos y demás, y va a ser mucho más práctico, más rápido para este tipo de situaciones. También, si tenemos niños pequeños, llevarles compotas, potitos, todo este tipo de alimentos que sean rápidos y que le puedan gustar. Añadir también la comida de nuestros animales para que puedan tener su ración de supervivencia también. Bien, vamos a comenzar ahora por el agua. Es un factor muy importante para tener en cuenta en esta situación. Podemos llevar pequeñas botellitas como esta para dividir mejor el peso, o llevarla entera como nosotros creamos que sea más oportuno. Y también tener medios para conseguir más agua, porque nosotros no podemos llevar encima toda el agua que vamos a necesitar. Y tener filtros que sean capaces de darnos ese agua de forma segura es maravilloso. El filtro que tenemos aquí es una maravilla. La verdad que es capaz de purificar el agua, este filtro Gray. Es verdad que es un poco voluminoso y algo pesado, pero tenemos una opción más pequeñita, que es el Ultra Press. Este es el GeoPress. Es capaz de purificar el agua, filtrar virus, bacterias, protozoos, metales pesados y químicos del agua. La verdad que esto es muy importante en este tipo de situaciones, porque como estamos hablando del factor peso, pues es limitante. No podemos llevar toda el agua que queremos con nosotros, toda el agua que necesitamos no la podemos llevar con nosotros. Así que tener algo que nos dé la opción de tomar el agua de forma segura es maravilloso, sin tener que estar añadiendo lejía, pastillas potabilizadoras que vas a tener que tardar media hora en poder tomar el agua. Y después te la deja con un sabor horrible. Filtros como los Sawyer y demás que no son capaces de filtrar los virus, ni los metales pesados, ni los químicos del agua. En cambio este tipo de filtros sí, así que este tipo de filtro en este tipo de mochilas es maravilloso. Invertir en este tipo de elementos creo que es muy importante. Sí, la verdad que es caro, cuesta, ponle aproximadamente 100 euros, pero te da la opción de darle agua segura a tus hijos. Y ninguno de los otros filtros que se suelen ver lo hace. Así que este es una opción muy buena para tener en mochilas de emergencia. Vamos a pasar ahora a los primeros auxilios, un tema extremadamente importante en este tipo de situaciones, incluso en la vida real. Bien, tener elementos que puedan salvarnos la vida es vital, sobre todo en situaciones en las que los hospitales o cualquier tipo de asistencia médica pueda estar colapsada. A lo mejor nosotros no podemos llegar hasta cierto tiempo por cualquier X motivo. Pues tenemos que tener elementos como son el torniquete CAT para detener hemorragias en extremidades, hemorragias arteriales que pueden ser mortales. Tenemos, por favor, hay que hacer botiquines que sean capaces de salvar la vida. No solo añadir botiquines, como veo muchísimo, algodón, tiritas y alcohol. Esos botiquines lo único que harán es sumarte peso y no tienen la capacidad de salvar tu vida. Por favor, arma un botiquín en condiciones. Es verdad que es caro, pero en vez de gastar en ciertas cosas que no son tan importantes como pueden ser una multiherramienta a lo mejor carísima de 200 euros, invierte más en botiquín, en elementos que puedan salvar tu vida o la de tus familiares. Si tenemos a niños muy pequeños que tienen las extremidades más chiquititas, a lo mejor este tipo de torniquete es más efectivo en esas situaciones. También contar con eso. Tenemos que contar con las necesidades que vayan a tener nuestros familiares. Bien, como estábamos hablando,
tener un buen botiquín que sea capaz de salvar tu vida. Tener, pues lo fisiológico sí, todo lo que vaya a tener un botiquín normal, pero también tener, pues, vendaje israelí, elementos que sean capaces de salvar tu vida. Gasa hemostática, perfecta para parar hemorragias en zonas de unión, como pueden ser la axila, la ingle. Esto es capaz de detener hemorragias arteriales de riesgo vital. O sea, esto salva tu vida. El torniquete también. Parches torácicos. Hay que tener en cuenta también que si vamos con niños pequeños, a lo mejor le puede dar fiebre, llevar apiretal, a lo mejor un pequeño termómetro para controlar su temperatura, sobre todo si está en esa época que siempre se están enfermando. Llevar también en los botiquines, también llevo este tipo de tiritas, ya que si se hacen una pequeña herida, empiezan a llorar, se asustan, pues al ver estos animalitos, pues se entretienen y se les pasa el susto mucho antes. La verdad que son pequeños trucos de padre. También podríamos añadir en los botiquines medicación adecuada. ¿Qué puede ser? Antibióticos. Si estamos en una situación de supervivencia, imaginaos, y vamos a estar varios días aislados por X motivo, imaginaos cualquier tipo de situación, si tuviéramos una infección, ¿cómo la vamos a curar? Teniendo antibióticos. Obviamente, tenemos que saber cómo funcionan y demás. Vamos a pasar ahora a la energía y a la iluminación. Bien. Podemos tener esta power bank, este banco de energía, siempre hay que comprobar que esté bien cargado, que esté a tope. Este banco de energía tiene 20.000 miliamperios, la verdad que da para bastantes cargas del móvil, así que viene estupendamente, ya que en situaciones como esta vamos a estar dándole bastante caña al móvil, a lo mejor contactando con familiares o lo que sea, si es que los móviles funcionan. También llevar cables que sean adecuados, todo tipo de carga adaptadores que tenemos por aquí, que vienen estupendamente, pues en estas situaciones, a lo mejor que un familiar tiene un iPhone o lo que sea, pues también puede cargarlo. Tener frontales, saber cómo funcionan, que estén bien cargados, llevar pues pilas de repuesto, ya que, o también llevar el cargador adecuado, ya que estas se pueden cargar, así que vienen de maravilla. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Llevar también una linterna que sea pues más potente, que tenga el foco ajustable, que sean resistentes a los golpes y al agua. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para armar una mochila de emergencia. Obviamente no hay una mochila perfecta, ya que cada uno de nosotros tendrán distintas necesidades. A lo mejor no somos padres y no tenemos que llevar, o no tenemos niños pequeños, no tenemos que llevar pues pañales, por ejemplo. Bien, pasemos a la zona de comunicación. Podemos añadir una radio en una mochila de emergencia para estar informados de lo que está sucediendo, para tener la información adecuada y actuar de manera más segura. También podemos tener unos walkie-talkies como estos, que revisar que estén bien cargados. Por ejemplo, aquí ya tengo que cargar un poquito los walkies. Saber cómo se usan, hacer prácticas con la familia. Si hay obstáculos, montañas entre medio, pues no van a tener el mismo alcance. Bien, vamos a pasar a la zona de herramientas. Vamos a verlas todas. Podemos añadir cuerda paracord, que viene estupendamente pues para armar refugios, incluso para cazar, pescar, con anzuelos que tengamos. Viene de maravilla, tiene 1000 usos, así que no puede faltar en una mochila de este tipo. Pesa poco y ocupa poco. Es un tipo de cuerda estupenda para este tipo de mochilas, ya que el peso va a ser un factor muy importante para tener en cuenta. También podemos añadir kit de supervivencia, le podemos añadir un pequeño kit de pesca, mechero, cosas para reparar como puede ser barrita de silicona, pegamento, alambres, todo aquello que creamos que nos puede ser útil, se lo podemos añadir al kit de supervivencia. Pastillas de encendido. Otra de las cosas que no puede faltar para reparar ropa, para parchear y reparar el refugio momentáneamente, pues te viene de maravilla para unir cosas. O sea, la cinta americana es estupenda, nos puede ayudar en múltiples situaciones. Defensa personal. Si tenemos un arma de fuego, pues muchísimo mejor. Si no es así, mínimo tener un spray pimienta como este, que sea de los grandes, ya que va a tener más capacidad y más alcance para varios atacantes. En situaciones de emergencia la gente se puede poner más nerviosa, puede ser más agresiva o puede que te quiera robar lo que es tuyo. Así que estar preparados y siempre tener este tipo de spray, si son dos mejor, y cada uno de los miembros de la familia que tenga también. Y siempre en un lugar accesible. Mechero, comprobar que la piedra funciona, que el gas está a tope, que no es accionado y así se queda sin gas. Tenemos que revisar todas esas cosas, que sea un buen mechero.
Bien, si las condiciones meteorológicas pues son más extremas, a lo mejor deberíamos estar añadiendo un ferroserio, ya que esto es prácticamente, vamos a decir, no vamos a decir indestructible, pero sí que resiste muchísimo más que un mechero. Obviamente, en este tipo de situaciones lo más importante son los conocimientos, incluso más que todos los materiales que veis aquí. Los conocimientos es lo primordial. Tener conocimientos de primeros auxilios, si no es así, hazte cursos de primeros auxilios, cursos de control de hemorragias. Algo que tampoco puede faltar es una multiherramienta. Si es con pinzas, si es con alicates, muchísimo mejor. Viene de maravilla para múltiples situaciones, múltiples usos que le podemos dar. Y si tiene dos hojas, pues va a ser muchísimo mejor que si solo tuviera una. También podemos estar llevando este tipo de afilador si vamos a estar dándole caña a la multiherramienta. Pues mira, no estaría de más llevar esto. O sea, no pesan prácticamente nada. Ocupa como un boli. Tijeras cortarropa, como tenemos por aquí, que nos ayudan a no cortar a la persona que vayamos a atender. Este tipo de herramienta nos ayuda a ver en qué condiciones está esa persona, qué herida tiene, para descubrir la herida y así saber cómo tratarla. También podemos añadir la llave de la ciudad. Tener también este pequeño hornillo si necesitamos calentarnos, si la temperatura pues es más extrema o lo que sea. Si queremos ir más ultra ligeros, pues habrán cosas que puedan sobrar, ¿verdad? Que podamos quitar incluso. Como todo esto, podríamos dejar una mochila muchísimo más compacta, llevar solo incluso menos ración de comida, agua, filtro y botiquín sí que lo llevaría sí o sí, igual que los papeles importantes y la multiherramienta, el spray también y lo que vayamos a necesitar. O sea, nosotros tendríamos que analizarnos bien y ver qué es lo que vamos a necesitar. Algo que no puede faltar en la mochila de 72 horas son todos los papeles que necesitamos para identificarnos, todos aquellos papeles importantes nuestros y de nuestros familiares. Llevar monedas, llevar a lo mejor a joya de valor, dinero en efectivo, pasaporte, boli y papel, por si necesitamos escribir cualquier cosa. Y todo esto protegido con una bolsa zip para protegerlo del agua. También tenemos la opción, si queremos ir más ligeros, de llevar un poncho estilo tarp de esto, que te sirve también de tarp. Y llevar una manta de estas que son más resistentes que las otras y que nos viene estupendamente en una situación pues, en la que necesitemos protegernos de los elementos. Pueden ser el viento, el sol, el frío. Pues teniendo esta manta de emergencia nos viene de maravilla. También tener bolsas de basura que podemos ampliar el refugio, mejorarlo o repararlo. Equipo de protección que podemos llevar, tapones para los oídos, mascarilla, si hay algún tipo de contaminante en el aire, que siempre y cuando que esto pueda filtrar, si no tendremos que pasar una máscara de gas. Guantes. En el tema de higiene, yo como tengo una niña pequeña, pues voy a llevar pañales, toallitas también. Aquí añado alcohol, pasta de dientes, cepillo, hilo y papel. Y algo también que le puede venir bien para que se entretenga y no esté pasando miedo o se relaje, pues es esto de burbujas. Un par de burbujitas y la niña se queda encantada, así que también podríamos añadirlo. Y no ocupa mucho y pesa poquito. Siempre va a haber ciertos elementos que en todas las mochilas se van a repetir, o se deberían de repetir, porque son de los más importantes. Cada uno de nosotros tiene que ver cuáles son nuestras necesidades, la de nuestros familiares, para hacer la mochila lo más perfecta posible. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.